Sí, buenas noches Randy, buenas noches a los televidentes y radioyentes. Bueno, agradecer estar hoy aquí de nuevo actualizando el tema de las variantes, que además vamos a hablar de variantes, su impacto clínico, que lo da el doctor Narciso, las vacunas, que todos estamos muy involucrados, preocupados, igual que la comunidad internacional y las poblaciones, ¿no? Yo quería, como siempre, empezar un poquito más atrás, y porque hay que retomar. El virus se multiplica, todos los virus se multiplican, en su multiplicación donde se producen millones de partículas virales, se equivoca, y en esas equivocaciones surgen lo que le llaman mutaciones. La mutación es una equivocación, pero esa equivocación puede pasar, como diríamos, sin pena ni gloria. Simplemente sale una nueva variante, es decir, una versión nueva de virus, pero no pasó nada, no tuvo implicaciones. Y eso es la mayoría de las mutaciones que ocurren en los virus. En la diapositiva, la siguiente, que está hablando de este sentido, dentro de estas mutaciones, ¿cuáles son las mutaciones que más nos preocupan? Es la próxima diapositiva, la próxima. Ahí tienen un esquema del virus. Coronavirus, como hemos dicho, debe su nombre a la espícula, que es una proteína que le da la imagen de una corona. Y estas son, en general, las mutaciones que más preocupan, estos errores que ocurren en la replicación, que ocurran en la espícula. La espícula es por donde el virus se pega a la célula por donde va a entrar, el receptor celular como tal. En ella está el receptor viral y por ahí se pega, reconoce al receptor celular. Se reconocen más de 4.000 mutaciones en la espícula. Fíjense, 4.000 en una proteína. No todas ellas han dado variantes peligrosas o preocupantes, sino hoy se reconocen 4 variantes de preocupación que vamos a hablar a continuación. Sin embargo, como quiera que sea una mutación que ocurre en esta zona, es una mutación que siempre preocupa por el peligro que puede tener el después. Puede conducir a una mayor transmisibilidad, a mayor severidad. La siguiente, quería mostrar ahí, no sé si se verá bien, la imagen está en inglés, pero la primera imagen es una zona de la espícula. Y vean que tiene varios colores, son antígenos en definitiva. La segunda imagen es donde se pega el anticuerpo, ese que se ha producido por una infección natural o que hemos producido por una vacuna, y se pega a esa zona. Y la tercera imagen es cuando esa proteína sufre mutaciones, ya no es exactamente igual a la primera. Y es donde a veces decimos escapa o escapa parcialmente al anticuerpo, es decir, lo reconoce con menos afinidad, etc. Eso es para dar la imagen de que mutaciones en esta zona también son de importancia desde el punto de vista de la vacuna y de la unión a los anticuerpos. La vigilancia genómica, la siguiente. Bueno, esto es eso, es vigilar cómo cambia el genoma del virus. Y eso se está haciendo a nivel mundial. Hay países que tienen muy desarrollado este tema, otros que envían sus muestras a laboratorios especializados. Y lo que permite es eso, ver cómo el virus en el tiempo que está pasando de persona a persona, cómo él va cambiando y qué implican esos cambios, para tomar decisiones si hubiera que tomarlos desde el punto de vista epidemiológico. La siguiente diapo muestra, esto es la clasificación de mayo de la OMS, y ahí que el CDC también la mantiene. Existen las llamadas hoy variantes de preocupación. Ahí vean que tiene varias nomenclaturas, pero la que hoy se está aceptando, o más, todas están aceptadas, pero la que más se utilizan es la nomenclatura griega, el alfabeto griego, alfa, beta, gamma y delta. Y ustedes dirán, bueno, la delta todos la conocemos, como decía Randy, es la vedette de estos momentos y realmente lo es. Pero la alfa, estuvimos hablando aquí bastante, es la que se notificó en el Reino Unido hace meses. La beta es la que se notificó en Sudáfrica. La gamma, la que se notificó en Japón a partir de viajeros de Brasil. Y la delta es la notificada en la India. Ahí bien, estas son en estos momentos las variantes de preocupación. Y hay otras variantes, la siguiente diapositiva, que son las variantes de interés. Interés en el sentido de que hay que seguirlas.
a ver qué pasa con ellas. Porque en algunos países se han asociado a una mayor transmisión, etcétera, etcétera. No necesariamente van a llegar a variantes de preocupación, pero simplemente hay que vigilarlas. Y ahí está la Epsilon, que lo hemos hablado de la variante detectada en California, pero ahora se llama Epsilon. Y así la Z, que también es otra de Brasil, y sucesivamente. Y van a aparecer más variantes si el virus sigue transmitiéndose. Ahora, la siguiente, ¿cómo ha ido cambiando el virus en el tiempo? Y qué han representado estos cambios. Entonces, hacer memoria que hubo una mutación en la espícula, que fue la mutación DS14G, que representó una ventaja evolutiva para el SARS-CoV-2 y apareció tan temprano como en enero del 2019 y suplantó a el virus original de Wuhan. Lo suplantó, le dio una mejor capacidad de transmisión. Fíjense que ahí se dice su transmisibilidad la incrementó en un 20% sobre el virus original y paseó el mundo completo y se impuso en el mundo. Y ese fue el 2020, que no significa que las otras variantes no estuvieran apareciendo, pero fue la que predominó en el 2020 a nivel mundial. Pero también en el 20, en septiembre, y también a veces me preguntan el origen de dónde es que si en tal lugar, miren, uno no puede decir el origen de una variante, uno puede decir dónde se notifica a partir de las muestras, pero no necesariamente en el país que se notifica, porque quizás tiene acceso a otros estudios, etcétera, etcétera, es que el origen fue allí. Entonces hablamos de dónde se notificaron el virus. La detección de la variante alfa se hizo en el Reino Unido y realmente las primeras muestras son de septiembre de 2020, donde empieza a aparecer ella. Y lógicamente la variante tiene que irse transmitiendo hasta que se impone. Representó la aparición de esta variante un paso superior en el virus, es capaz de transmitirse más. Evolucionó a ser capaz de una mejor transmisión y se ve que se incrementa su transmisión en un 50% sobre la anterior. Fíjense, empiezan a sumar los porcientos. Hoy está reportada en más de 170 países, predominando o ha estado predominando en Europa, Estados Unidos, Israel, etc. Otra de las preguntas que uno se hace cuando aparece una variante, no solamente si se transmite más, sino si se va a asociar a casos graves, críticos y fallecidos, porque esa es otra implicación de las variantes. Hay un estudio de 7 países europeos donde ha estado predominando la variante alfa, que ellos detectaron que el riesgo de hospitalización, es decir, de estar hospitalizado, no es tener síntomas, sino tener síntomas que realmente requieren. Recuerden que no todos los países hospitalizan a los casos positivos ni sintomáticos. Eso es así, la mayoría de los países no hospitalizan al caso sintomático. Pero ellos lo que sí plantean que hay un 1.7 veces mayor necesidad de hospitalización de casos infectados con la variante alfa, detectada en el Reino Unido, que anteriormente. Y necesidad o incremento en 2.3 veces de la necesidad de que esas personas vayan a unidades de terapia intensiva. Eso habla de gravedad. Surge también casi que paralelamente en agosto, se detecta en Sudáfrica la variante hoy reconocida como beta, pero que en algún momento todos la hemos llamado, y de hecho así uno la busca, la variante de Sudáfrica, y no es de Sudáfrica, la notificó Sudáfrica. Se ha detectado hoy en más de 120 países y principalmente en países africanos y otros, pero ha estado localizada en países africanos. Y aquí cuando se hizo este mismo análisis se veía que el riesgo de hospitalización por la variante beta fue de 3.6 veces mayor que el anterior y de necesidad de cuidados intensivos en 3.3 veces. Es decir, que son variantes que no solamente se han asociado a mayor transmisión, sino a mayor, vamos a decir, severidad. Y en eso entonces entra la variante Delta, la siguiente. La variante Delta se detecta en octubre del 20 en la India. Hoy está en más de 110 países, ya son más de 110 países de diferentes regiones geográficas, asociadas a más del 90% de los casos de Reino Unido y Rusia, más del 20% en Francia, 30% en Estados Unidos. Ya estas cifras están cambiando. Uno en toda esta situación, la información es muy dinámica
no es estática. Uno ve una información de hace 15 días y una semana después ya van cambiando por los reportes en los países. Y en junio, esta variante que se consideraba de interés se clasificó como variante de preocupación por la OMS. Como ven en la otra diapo, es una variante que hoy por hoy es la más transmisible de todas. Es decir, se impone en un 64% cuando se compara con la transmisión que produce la variante alfa, que es la notificada en el Reino Unido, que ya tenía un incremento de 40 o 50%. Es decir, es una variante que hoy toda la comunidad internacional, las organizaciones internacionales, es la variante posiblemente es la de mayor preocupación por la capacidad que tiene de transmisión y que se espera que se va a imponer en el mundo entero en las próximas semanas. Y tiene un incremento en contagiosidad sobre las variantes alfa y beta. Se ha advertido, y quiero llamar la atención, de la variante Delta Plus. Es otra variante Delta, pero no es exactamente igual. Tiene una mutación y todavía la variante Delta Plus está en estudio. No se ha clasificado, no se ha dicho. Entonces vamos a hablar de la variante Delta, que es la considerada hoy como de preocupación. En la imagen que se ve ahora, por favor la siguiente, espero que se pueda identificar. Miren, cada curva rosada representa un país diferente. El primero es el Reino Unido y ahí lo que está planteando es desde enero hasta junio en el Reino Unido, desde enero hasta junio en Portugal, desde enero hasta junio en Rusia, así sucesivamente. Y la curva representa el porciento de muestras que se han estudiado que son delta. Y como ustedes ven, prácticamente en junio, esto es junio 16, entre finales de mayo y junio, en el Reino Unido se impuso la variante delta con el 100%. Todo lo que secuenciaron en esos momentos era delta. Si nos movemos a Portugal, el 96% de lo que secuenciaron, es decir, las muestras que estudiaron en ese momento es variante delta. Es decir, no encuentran las otras, se encuentra delta. En Rusia 99%, en Estados Unidos un 31% y así, bueno, los otros en menos escala. Pero si vemos la otra diapo, por favor. La otra diapo lo que trata es de reflejar, es la misma sentido, pero lo rosado es la variante delta y lo clarito son el resto de las variantes. Y si ustedes ven, la primera imagen se refiere al Reino Unido. Como el resto de las variantes se van quedando atrás y la que se está imponiendo en mayo y junio, y si pusiéramos julio ya está impuesta, es la delta. Lo mismo pasa en Portugal, lo mismo pasa en Rusia. Esto nos está diciendo cómo ella se va a ir imponiendo, como lo hizo en su momento la DC14G, que se impuso en el mundo y así está haciendo delta. Delta se va a imponer por todos los estimados. La siguiente. Aquí este mapa habla, bueno, todo lo que ven ahí en rosado oscuro, eso es donde está hoy, ya este mapa está desactualizado, pero es donde se ha demostrado. La siguiente. Ya se habla de 111 al menos. Sí, ya se habla de 111. Y esta es el pico. Vean cómo en abril prácticamente nada, pero junio es el primer piquito y el pico grande, todo eso es julio, todo eso es delta a nivel mundial. Ya ese es el reporte mundial. Es decir, de todo lo que se secuencia mundialmente, delta se está imponiendo. Puede tener que, bueno, si estoy buscando de este país, que es el que más tiene, claro que eso tiene influencia, pero evidentemente la variante se está imponiendo. Hay algunas notificaciones que si esta va a ser la última variante que se va a imponer o no. Hay quien dice que va a ser la última, hay quien dice que pueden venir otras. Tendremos que ver. Bastante difícil pero de predecir. Delta realmente es más transmisible y se está imponiendo. Entonces vamos a hablar ahora de nuestro país. La siguiente, vamos a hablar un poco. Cuba, desde que comenzó la epidemia, estableció la vigilancia genómica del SARS-CoV-2 para saber qué estaba pasando en nuestro país. ¿Qué muestras se incluyen en esta vigilancia? Muestras al azar, tomadas al azar de diferentes lugares, pero también muestras de fallecidos, desafortunadamente, de casos graves, de casos críticos, de viajeros, de brotes que realmente llaman la atención. Lógicamente, en estos momentos, con la situación que tiene el país, se van paneando las diferentes provincias.
Y en este semestre, vean la imagen, se han trabajado 1.064 muestras de todas las provincias y bueno, incluyendo lógicamente los municipios de La Habana. Esto es este semestre, es decir, no incluye el 2020. La siguiente, ¿qué hemos detectado en este semestre? Bueno, se ha detectado la cepa Wuhan, la original, pero en un caso. No se ha detectado más. Se han detectado 11 variantes y 5 patrones mutacionales. Yo quiero aclarar, estos patrones mutacionales realmente son variantes. Lo que pasa es que nosotros internamente en el laboratorio, para un poco que separarlo de las variantes reconocidas internacionalmente, las llamamos patrones, pero son variantes. Es decir, si ustedes se dan cuenta, en Cuba hay 11, 5, 16 variantes. Algunas que prácticamente las hemos perdido en el camino, ya no se detectan, y otras que se van imponiendo en el camino, como es el caso de Beta, que se impuso, y que la de Sudáfrica, y como es el caso ahora de Delta, que está caminando, se está imponiendo. Es decir, cuando vemos esto, podemos decir, en Cuba hemos detectado en el semestre las 4 variantes de preocupación, alfa, beta, gamma y delta, que no quiere decir que todas estén que se detecten en el mismo porcentaje, por tanto no tienen la misma implicación. La alfa, que es la detectada en el Reino Unido, la hemos detectado en varias provincias. Sin embargo, cosa que nos ha llamado la atención, no se impuso. Por alguna razón, la variante alfa, que no quiere decir que no circule, pero no se ha impuesto, como lo fue en Europa en su momento, como lo fue en el Reino Unido. La beta sí se impuso y se extendió y se ha impuesto, y después vamos a hablar de eso. La gamma, que fue la detectada en viajeros brasileños en Japón, la hemos detectado en 2 casos y más nunca no la hemos detectado. Y la delta, que es la última que se detecta, bueno, se ve que ella está imponiéndose. Y entre las variantes de interés se destacan la de California, que ha tenido una circulación, sobre todo en algunas provincias, y la P2 Brasil, que se detectó y hasta ahí ha quedado. En la siguiente diapo ya, como semestre, el 41, como semestre, fíjense, esto es muy dinámico. Uno dice en 6 meses, pero la situación de febrero puede no ser para nada igual que la situación de junio. En el semestre podemos decir que el 41.5% eran variantes beta, que después le sigue la D614G, que fue la que entró el año pasado con un 25%, y la de California, la Epsilon, que es la 8%. Eso ha sido cuando usted toma muestra desde el 28 de diciembre hasta el 30 de junio. Pero eso en los meses no es exactamente igual, ni en todas las provincias. Y bueno, la D614, ya lo he dicho, fue la que circuló el año pasado y fue paulatinamente siendo sustituida. Ella ha ido siendo sustituida. En la siguiente, miren, esos son los meses de este semestre, de diciembre, pero diciembre es el final. Esto es por la fecha de las muestras, hasta junio. Y ahí, en por ciento, las primeras barras o bloques, ese color claro, que se ve, de aquí lo veo un amarillito, pero realmente no era amarillito en mi computadora, es la D614G, que predominó muy al principio del año. Sin embargo, ustedes ven los bloques en rojo. Ese rojo, estos por ciento, es beta, la variante detectada en Sudáfrica. Y sin embargo, quizás no se ve en la televisión, pero en mayo se ve una rayita allá arriba del verde, que es amarilla. Y ya en junio, esa se ve un por ciento en amarillo. Eso es delta. Si ustedes se dan cuenta, delta se está imponiendo sobre Sudáfrica. Poco a poco, ella va a ir imponiéndose. Entonces, si vemos la otra diapo, la siguiente. Bien, miren, esto es ya pensando en la variante beta, notificada en Sudáfrica, y la variante delta, en mayo y junio. Ya esto es nada más que con las muestras de mayo y junio. Y vemos que la beta, detectada en Sudáfrica, en mayo, en todas las muestras estudiadas, estaba en un 60%. Y en junio en un 51.3% de todo lo que se estudió. Sin embargo, cuando vamos a delta, en mayo había un 1.4, es decir, se empezó a detectar. Sin embargo,
en junio ya está en un 26%. Pero yo puse aquí arriba, estos son los resultados de hoy, ya no me daba tiempo a cambiarlo, les pido disculpas, que en las muestras procesadas entre el 1 y el 7 de julio, que provienen de Holguín, Villa Clara y Matanzas, el 64% es Delta. Ustedes ven que los porcientos van cambiando hacia arriba. Y nos está hablando que ella está imponiéndose, por lo menos en estos 3 lugares. Que son de los que tienen una presencia significativa hoy del virus. Entonces, la siguiente diapositiva, que ven las barras con muchos colores, Estas son las provincias cubanas. Y lo primero que uno le llama la atención, yo pienso que quizás no se distingue en la televisión, pero lo que sí se distingue son los colores. Es que en todas las provincias hay varias variantes. Eso es el semestre. No quiere decir que una tenga más ahora, porque esto es semestre. En el semestre ven que cada provincia tiene varias variantes circulando. Eso es lo primero. Pero sí muy llamativo, y lo puse ahí en rojito, que Delta se ha detectado hasta el momento en una muestra en Artemisa. Como decimos, todo empieza por el principio, y el principio es uno. Artemisa, un viajero que fue, y hasta ahora no hemos encontrado más nada de Artemisa en este sentido. En La Habana se ha detectado también. En Matanzas es donde más hemos detectado Delta. En Villa Clara, que acabo de mencionar, Holguín y Ciego de Ávila. En estos momentos se han detectado 76 casos. Y ustedes dirán, bueno, 76 casos no es nada. El problema es que cuando ustedes piensan en un caso, esa persona está inmersa en lo que le llaman los epidemiólogos, una araña epidemiológica. ¿De dónde yo me infecté? ¿A quién yo infecté? Es decir, antes de mí, deben haber 3, 4, 5, X personas donde ese virus hasta llegar a mí. Y de mí, si no se recadena, voy a dar a varias personas. Es decir, no son 76, multipliquen. La siguiente. En esta diapo es, exactamente, esto es La Habana, del 28 de diciembre al 30 de junio. En La Habana, ustedes ven que en junio ya están viendo el amarillo. El rojo es beta y el amarillo es delta. Muy pocos casos, pero está presente. La siguiente es Matanzas. Como ven, Matanzas, el amarillo está impuesto en junio y en julio está impuesto, ese rojo que está abajo es beta, casos de beta en Matanzas. Pero ya en esta primera semana de julio todo lo que hemos encontrado es delta. La siguiente, aquí en esta diapo hay 2 imágenes que se refieren, porque una pregunta es los casos graves y críticos. ¿Crecen o no crecen? ¿Crecen o no crecen? Bueno, esa es una pregunta. ¿Es por las variantes? ¿Es por las comorbilidades? Bueno, el doctor Narciso, yo no me voy a pronunciar porque sé que él va a hablar ahí, pero lo que sí podemos decir, pusimos ahí en el semestre La Habana, Matanzas y Camagüey, y el final. Y realmente lo que ha predominado es la variante beta. Pero si ven Matanzas, que es la segunda columna, tiene un amarillo que habla de delta, porque ahí incluimos los casos de junio, que entonces en la parte derecha de la gráfica, vean en rojo, abril, mayo, eso es Matanzas, pero en la última, que es junio, todo lo que estamos encontrando en los casos graves y críticos de Matanzas es delta. Tú me puedes decir, bueno, es que delta me da grave, o es que lo que circula es delta y por eso es grave. Está circulando más delta, ¿no? Está circulando más delta. Es decir, es yo te hablaba de que la última semana era más del 60%. Exactamente. Entonces, bueno, es algo que hay que estudiar, pero de que hay casos graves y críticos por delta, los hay. Y Matanzas es un ejemplo. Y aquí ya estoy terminando, ¿no? Que esto es tomando de Cubadata, los reportes de los números de casos. Ahí arriba está Matanzas. Por ejemplo, entre marzo a mayo, el 63% de todo lo que se encontró en Matanzas era beta. Y en junio, sobre todo junio, el 83% ya es delta. Todavía beta está en un 10%, pero se incrementa delta. Y hoy por hoy lo que acaba de salir, que es de julio nada más, es 100%. Es lo que estamos encontrando en Matanzas. En esa misma imagen, en Camagüey,
lo que estamos encontrando, que Camagüey tiene una situación también seria, compleja. En mayo y junio es beta lo que estamos encontrando en Camagüey. Y vuelvo a decir, todo esto es dinámico. Si una variante entra a una provincia donde no estaba, se puede imponer o quizás no, y hay que seguirlo vigilando, por eso es la vigilancia. La siguiente diapo es Ciego de Ávila, arriba, donde lo que estamos encontrando en abril-mayo, encontramos que estaba la beta prácticamente y la DCI14G, y sin embargo ya en junio está la delta en un 69%. Y debajo está Holguín, donde Holguín estaba en junio en un 44% y hoy en lo que salió hoy, que no está, está en un 87%, es decir, se incrementa delta. Y la última es Santiago de Cuba, que hasta ahora lo que hemos detectado en mayo y junio es la variante beta. Es decir, no podemos decir que porque esté delta en el país, beta ya dejó. Veremos cómo hacer pronósticos es un poco difícil, pero si nos guiamos por Matanza, delta ha ido sustituyendo a la variante notificada en Sudáfrica rápidamente. Y si entra a otra provincia, es esperable que esto pase. Ya yo quería terminar, y me perdonan que me he demorado, que en este semestre, lógicamente, las provincias han incrementado la transmisión, que hemos observado la entrada de varias variantes, pero sobre todo la beta nos ha marcado en el semestre, asociada a brotes grandes en algunas provincias, que eso no está terminado. En estos momentos Camagüey, Santiago, el propio Pinar. Tienen beta saliendo. Va y dentro de 15 días encontramos otra situación asociada también a casos graves, críticos y fallecidos. Pero que la introducción de delta, que es lo que está pasando en el mundo, realmente que es la más transmisible, todo el mundo coincide en que es la más transmisible, nos pone como país en una situación más compleja, con un incremento en las provincias donde ya está, y uno lo ve, incluyendo casos graves y críticos. Yo quería cerrar con esto, porque bueno, no quiero dejar la imagen, bueno, imagínate tú, con estas variantes, ya, no hay nada que hacer, ya esto es lo último. Si estuviera en el laboratorio diría, habría que cortarse las venas, pero bueno, estamos en la mesa redonda, y no es así. Todas las organizaciones internacionales, todos apostamos porque las vacunas sí van a resolver, pero tenemos que tener una cobertura elevada de vacunación para las vacunas, en este caso las internacionales, los países donde estén vacunando, y lógicamente nosotros no somos una excepción y el país está trabajando intensamente en este sentido. Pero hay que unir a la vacunación también las medidas de seguimiento que se han divulgado en el país desde el año pasado y se siguen divulgando, y nosotros como población también tenemos que trabajar en ese sentido. Garantizar que nos vacunemos nosotros, que se vacune nuestra familia, nuestras amistades, pero también garantizar un comportamiento adecuado, porque lo vamos a lograr, pero lo lograremos más rápido si mantenemos las medidas de contención por una parte y lógicamente avanzando en nuestra vacunación. No es que las vacunas, porque sé que hay muchas dudas y lógicamente la doctora Berena y Dagmar van a hablar de esto, las vacunas funcionan, pero hay que darle espacio a que tengamos una masa de vacunados y lo vamos a lograr. Es muy complicado, ¿no? Nosotros trabajamos y nos esforzamos para salvar vidas. Y trabajamos mucho, realmente.
realmente este es un momento único en la vida. La emoción que siento es que con palabras no se puede explicar. Tengo la dicha de tener en mis brazos a mi pequeña princesa Angeli, independientemente de que hoy su madre no está con nosotros por circunstancias de la vida, pero se hizo todo lo posible porque hoy mi hija estuviera bien. Solo hago un llamado a todo el pueblo de Cuba, que cuiden a sus niños, que cuiden a sus bebés, que no hay nada más grande que la familia, que no hay nada más grande que el amor por los hijos, y que la salud de nuestros hijos está en nuestras manos. Muchas gracias por todo. Gracias, Cuba.